Daniel estaba sentado en el gran salón de la fortaleza alienígena. El aire era denso. El humo y el resplandor de las antorchas iluminaban los muros de piedra a su alrededor. Los guerreros del clan alienígena lo observaban con ojos fríos. Sus armaduras brillaban bajo el parpadeo de las llamas. Sentía el peso de cada mirada sobre él e intentaba mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. La guerrera alienígena se erguía en el centro, alta y corpulenta. Su piel lucía extraños dibujos, como tinta oscura trazada por la propia naturaleza. Sus ojos brillaban tenuemente, como si el fuego habitara en ellos. Permanecía en silencio, con la mirada fija solo en él. Los demás guardaban silencio, expectantes ante lo que sucedería a continuación. Daniel sintió que el silencio se intensificaba, cada segundo se alargaba hasta casi romperse. Imto intentó aliviar la tensión. Trató de restarle importancia. Forzó una leve risa y dijo en voz baja: «Serías una esposa adorable». Su voz temblaba, pero tenía esperanza. El humor podría romper el hielo. No tenía ni idea de lo que esas palabras significarían en aquel lugar. Permaneció en silencio. Los guerreros no rieron. La guerrera permaneció inmóvil durante un largo rato. Se limitó a mirarla fijamente, con el rostro indescifrable. Luego, lentamente, sonrió. No era una sonrisa de diversión, sino una sonrisa oscura que le heló la sangre. Se giró y caminó hacia la pesada puerta de hierro que tenían detrás. Con un movimiento brusco, la cerró de golpe. El sonido del cerrojo resonó en el salón como un trueno. Daniel se quedó paralizado, con el cuerpo rígido y la mente a 1000 por hora. ¿Qué había hecho? Solo era una broma. ¿Pero por qué sonreía así? ¿Por qué cerraba la puerta ahora? No había escapatoria. La guerrera se acercó. Cada paso resonaba con fuerza contra el suelo de piedra. Su sombra se alargó a medida que se acercaba. Y Daniel se sintió cada vez más pequeño. Quiso retroceder, pero su orgullo lo retuvo. Ya había enfrentado la muerte antes, pero esto era diferente. Esto era algo que no podía comprender. Se detuvo a pocos pasos. Sus ojos brillaban con más intensidad. Se inclinó ligeramente y susurró tan bajo que solo él pudo oír la voz descuidada de los humanos. ¿Sabes lo que acabas de decir? Daniel tragó saliva con dificultad. No respondió. No encontraba las palabras. Tenía la garganta seca. La sonrisa de ella se ensanchó, pero no le trajo consuelo. Era peligrosa. Tenía un significado que no comprendía, pero ella se irguió de nuevo, sin apartar la mirada de la suya, como si leyera su alma. Los demás guerreros se movieron incómodos, como si también sintieran el peso de su silencio. Daniel intentó calmar su respiración. La puerta cerrada tras ella le recordaba que estaba atrapado. El círculo de guerreros le recordaba que estaba rodeado. Había hablado sin pensar. Había dicho algo que jamás debió haber dicho. La guerrera Sadit habló finalmente con voz profunda como el rugido de un trueno. Me llamas esposa, humano, pero entre mi gente esas palabras no son bromas. Son lazos que, una vez pronunciados, no se pueden retractar. Daniel la miró fijamente, con los ojos muy abiertos, intentando comprender sus palabras. ¿Hablaba en serio? ¿Acaso su comentario imprudente lo había atrapado en algo mucho mayor de lo que imaginaba? Quiso reír de nuevo para explicarle que solo era una broma, pero no pudo. No podía abrir la boca. El silencio en la sala se hizo aún más profundo. Los guerreros se miraron entre sí, algunos con confusión, otros con expectación. Ninguno se atrevió a hablar. Todas las miradas estaban fijas en la humana que había pronunciado las palabras prohibidas. La señora de la guerra inclinó la cabeza. Su sonrisa oscura no se desvaneció. Y en ese instante, Daniel sintió que algo cambiaba en su interior. La broma se había convertido en una cadena. Y la cadena ya rodeaba su cuello. Comprendió que, a partir de ese momento, nada sería igual. El corazón de Samir latía con fuerza y el sudor le perlaba la espalda.
Sabía que había caído en una trampa tendida por sus propias palabras imprudentes. Pero lo extraño era que no sentía ira en ella. En cambio, sentía algo más, una curiosidad casi sobrenatural, una prueba, un juego de poder que aún no comprendía. La señora de la guerra se acercó aún más, su presencia abrumadora, y con cada paso el aire parecía volverse más denso. Susurró de nuevo: humano, esta noche aprenderás el significado de tus palabras. Daniel se quedó paralizado, atrapado entre el miedo y la fascinación. La puerta cerrada, las antorchas encendidas, los guerreros silenciosos, todo se desvaneció por un instante, dejando solo su sonrisa oscura, sus ojos brillantes y el peso de un futuro que él podría conocer. La huida se prolongaba, el pasillo se enfriaba, aunque el fuego seguía ardiendo. La guerrera alienígena no se movió, sus ojos estaban fijos en Daniel. Como si estuviera pesando su alma, permanecía erguida. Su figura era como una montaña, su sombra engullía el suelo a su alrededor. Daniel se sentía atrapado a cada segundo, estirándose, cada respiración más pesada. Quería hablar, pero la lengua le pesaba. Los guerreros alrededor del salón permanecían en silencio. Ninguno se atrevía a interrumpir a su líder. Sus armaduras crujían suavemente mientras se movían con inquietud, pero sus ojos nunca se apartaban de él. Era como si esperaran a que cayera, a que se quebrara. La guerrera se inclinó más cerca, su rostro a centímetros del suyo, y él pudo ver las extrañas marcas en sus mejillas. Símbolos de victorias, batallas, cicatrices de honor. Había luchado en guerras inimaginables. Había matado a hombres más fuertes que él. Y aún así, lo miraba, no con ira, sino con algo más, algo indescifrable. Daniel susurró: solo era una broma, solo palabras. Pero incluso al decirlo, sabía que la excusa era débil. Su sonrisa regresó lenta y afilada como una espada. Las palabras nunca son solo palabras, respondió ella suavemente. En su voz había poder, advertencia y promesa a la vez. Retrocedieron, su bota raspando la piedra. Pero el señor de la guerra lo siguió, acortando la distancia en un paso. Ella no alzó su arma. No gritó. Simplemente lo miró fijamente, y el silencio se hizo más pesado que cualquier golpe. Donat. Las antorchas parpadeaban, oscilando como si el aire mismo temiera su presencia. Daniel intentó mantener la mirada fija, pero cada vez que ella parpadeaba, parecía que el mundo contenía la respiración. Ella preguntó de nuevo: ¿acaso los humanos siempre juegan con fuego? ¿Siempre lanzan palabras sin saber qué hacer? Castananiel sintió que el sudor le corría por la sien y el pecho se le aceleraba. Pensó en responder, pero cada respuesta parecía peligrosa. Si reía, ella podría pensar que se burlaba de ella. Si guardaba silencio, podría pensar que la aceptaba. Si suplicaba, ella podría ver la debilidad que ahora lo rodeaba. Sus pasos, lentos y deliberados, como los de un depredador que acecha a su presa. Sus dedos rozaron la empuñadura de su espada, sin sacarla, solo para recordarle su presencia. Sus guerreros inclinaron la cabeza, mostrando respeto no a él, sino a su poder. Daniel no le quitaba los ojos de encima, seguía cada uno de sus movimientos, cada gesto, con el corazón latiéndole con fuerza. Cuando finalmente se detuvo detrás de él, sintió su aliento cerca de la oreja. Ella susurró de nuevo con una voz que casi sonaba humana: dime, humano, ¿tienes miedo a las alturas? Cerró los ojos un instante. El miedo lo consumía por dentro, pero se obligó a hablar con voz firme. No, dijo la palabra con voz baja, pero firme. La sala se estremeció. Los guerreros alzaron la vista, asombrados por su valentía, o tal vez por su insensatez. La guerrera soltó una risita. No era una risa cruel, pero tampoco amable. Era la risa de quien acababa de descubrir algo interesante. Se colocó frente a él, con su sonrisa siniestra aún presente. ¿Crees que la valentía te salvará?
dijo lentamente, rompiendo el silencio. Quizás sí, o quizás te encadene a mí para siempre. Daniel tragó saliva con dificultad. No tenía respuesta. La puerta cerrada tras ella le recordaba a su prisión. Las antorchas brillantes le recordaban a los ojos que los vigilaban, y sin embargo, en su interior, un pensamiento extraño crecía. Quizás esto no se trataba de la muerte. Quizás se trataba de algo más. Algo mucho más peligroso. La guerrera finalmente alzó la mano y el silencio se hizo presente. Miró a sus guerreros y luego a él, en nuestro mundo. Pronunció palabras de juramentos vinculantes. Cuando me llamaste esposa, desafiaste al destino mismo. ¿Aceptas las consecuencias de esas palabras? Daniel sintió que le flaqueaban las rodillas, la garganta seca, pero no podía apartar la mirada de sus ojos. Lo atraían como la gravedad. Aún no hablaba. Su silencio era una respuesta en sí mismo. Los guerreros se movieron de nuevo, algunos susurrando entre sí, pero callando cuando ella alzó la vista. Se acercó más, esta vez, no con la mirada fría de antes, sino con un fuego extraño en los ojos, de esos que queman, pero que también calientan, dijo suavemente. Esta noche veremos si eres algo más que un necio que juega con las palabras. Esta noche veremos si eres digno, Daniel. Se quedó paralizado, el salón girando a su alrededor, el silencio oprimiéndolo con más fuerza. La puerta cerrada tras ella. Ya no era solo una puerta, sino un muro entre quien era y en quien se estaba convirtiendo. Se había adentrado en el peligro con una broma. Pero ahora la broma se había convertido en una prueba que no comprendía. La señora de la guerra lo miró por última vez, su sonrisa oscura desvaneciéndose en algo ilegible, y el silencio se prolongó como si el universo mismo esperara su próximo aliento. El aire en la sala se sentía más denso. Todos los guerreros permanecían en silencio, con rostros inexpresivos. La jefa de la guerra no se movió durante un largo rato. Solo miraba a Daniel como si su alma estuviera expuesta ante ella. Finalmente, habló con voz tranquila pero firme. En mi pueblo, las palabras son sagradas. Cuando un guerrero habla de ataduras, no se pueden deshacer. Daniel apretó la garganta. Quería replicar. Quería explicar que en su mundo las palabras podían ser ligeras. Podían lanzarse al aire como piedras sobre el agua. Pero al mirarla, supo que hablaba en serio. Solo fue una broma, un simple error, susurró. Ella entrecerró los ojos, no con ira, sino con una frialdad extraña. Un error para ti, dijo, pero no para nosotros. La sala se volvió más fría. Los guerreros se movían incómodos, algunos susurrando en voz baja, como si ese momento los trascendiera a todos. Daniel sintió un nudo en el estómago. Se dio cuenta de que sus palabras habían cruzado una línea que ni siquiera sabía que existía. Y ahora se encontraba en medio de algo. Algo antiguo, poder. La guerrera dio un paso más cerca y alzó lentamente la mano, señalándolo. Pronunciaste el pacto ante mi pueblo y lo oyeron. Negarlo ahora es insultar no solo a mí, sino a nuestra ley. Daniel sintió que la sangre se le helaba en las venas. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Esto era más que un malentendido. Era una trampa de la cultura y el destino. Caminó a su alrededor, dando vueltas lentamente con su pesada armadura, rozando la piedra, sus pasos resonando como tambores. Antes de la batalla, hablaba de su pueblo, de cómo los guerreros se unían, no con cadenas, sino con palabras. De cómo la palabra, esposa, no era suave ni juguetona, sino aguda y vinculante. Era un desafío y una promesa. Juntos, Daniel escuchó, con la mente acelerada, cada palabra apretando la soga a su alrededor. Su propia voz se abrió paso, débil pero firme. No lo sabía. No quise ofender. Sus ojos brillaron con fuego y se detuvo frente a él de nuevo. Su oscura sonrisa. Devolver la ignorancia no te libera, dijo. Ahora te ata con más fuerza. Debes demostrar si eres digno de lo que dijiste.
El silencio en la sala se rompió con los jadeos de los guerreros. Algunos lo miraron con lástima, otros con ansias, como si esperaran la prueba que se avecinaba. Daniel sintió el peso de sus miradas, más fuerte que cadenas de hierro. Intentó respirar con calma, pero su pecho se le oprimía. Bernich se inclinó hacia él de nuevo, su aliento frío contra su piel. Las palabras tienen poder, susurró. Esta noche conocerás su precio. Luego se volvió hacia sus guerreros y alzó la mano. Golpearon sus armaduras con los puños. En cuanto el sonido resonó en la sala como un trueno, el ritual comenzó. Daniel lo comprendió. Esto ya no era una broma. Era cuestión de supervivencia. Su mente gritaba que luchara, que huyera, pero la puerta cerrada le recordó que no había escapatoria. El único camino a seguir era a través de lo que ella exigiera. La señora de la guerra lo miró fijamente y dijo: si vas a pronunciar tales palabras, entonces debes unirte a nosotros. Demuestra tu fuerza. Demuestra tu valentía o serás derrotado. La decisión es tuya. Daniel tragó saliva con dificultad. Sintió el fuego de su desafío ardiendo en su interior. Su broma se había convertido en una cadena. Y ahora esa cadena lo arrastraría a su mundo por un instante. El tiempo pareció ralentizarse en el salón iluminado por las antorchas. Los guerreros observaban como estatuas. La jefa de la guerra, imponente sobre él, esbozó una sonrisa siniestra. Una promesa de pruebas por venir. Daniel apretó los puños. Su miedo crecía. Pero también algo más. Una extraña chispa en su interior. La idea de que tal vez, solo tal vez, podría. La jefa de la guerra retrocedió un poco, dándole espacio. Sin embargo, su mirada no se apartó de él. Dijo suavemente: no puedes escapar de lo que has dicho. Tus palabras son ahora tu camino. Recórrelo o serás destruido. Daniel sintió que le flaqueaban las rodillas, que le temblaba el cuerpo. Pero se obligó a mantenerse erguido, sus ojos encontrándose con los de la jefa de la guerra. El silencio se extendía sobre los guerreros, esperando el crepitar del fuego contra la piedra. Y en ese silencio, Daniel comprendió que no tenía más remedio que afrontar la prueba que le aguardaba. Había hablado a la ligera. Pero ahora el peso de sus palabras era mayor que su vida. La guerrera finalmente bajó la mano, su sonrisa oscura desvaneciéndose en una mirada de sombría certeza. Mañana demostrarás tu humanidad esta noche. Te preparaste para arrodillarte y sentiste como el salón se cerraba a su alrededor. Su corazón latía con fuerza en su pecho. La broma que pretendía aliviar la tensión ahora lo había atado a un destino del que no podía escapar. Estaba atrapado en un juego de leyes y honor, y el precio de sus palabras apenas comenzaba a revelarse. El salón quedó en silencio tras sus palabras. Las antorchas silbaban suavemente contra las paredes de piedra. Los guerreros permanecían inmóviles, como si el aire mismo contuviera la respiración. Daniel sintió que el suelo se movía bajo sus pies, aunque solo era el peso de su propio miedo. La guerrera permaneció inmóvil durante un largo rato. Sus ojos se clavaron en él. Luego, con un gesto lento, señaló hacia el centro del salón: camina hacia adelante. Dijo con voz profunda, firme y definitiva. Daniel vaciló, pero el círculo de guerreros se apartó, dejando un espacio en el medio. Caminó con cuidado, sus botas pesadas, cada sonido resonando más fuerte que antes. Cuando se detuvo en el centro, la guerrera se acercó, su sombra extendiéndose por el suelo y cubriéndolo por completo. Alzó el brazo y uno de los guerreros avanzó, empuñando una enorme espada más larga que todo el cuerpo de Daniel. El arma cayó al suelo con un golpe sordo. El guerrero hizo una reverencia y retrocedió. La guerrera lo miró con expresión indescifrable. Esta es la primera prueba, dijo. Si tus palabras tienen algún valor, lo harás. Levanta la espada. De lo contrario, te aplastará. Daniel miró la espada, con las manos temblando. No solo era pesada. Estaba hecha para seres más grandes que él. Su superficie,
negra y fría, estaba marcada por huellas de batalla. Tragó saliva, pero lo sabía. No podía negarse. Su mente gritaba que era imposible. Pero algo más profundo lo impulsó hacia adelante. Se inclinó, rodeó la empuñadura con las manos y tensó los músculos, soportando el peso que la oprimía. Lo levantó como una montaña, apretando los dientes. El sudor le corría por la cara. Los guerreros murmuraban en voz baja, algunos negando con la cabeza, otros observando con interés. La guerrera permanecía en silencio, con los ojos afilados como el fuego, clavándose en él. Daniel apretó los dientes con más fuerza. Tiró con todas sus fuerzas. Sus brazos le temblaban en la espalda, le ardían las rodillas, casi le fallaban, pero la hoja se movió apenas un poco. El sonido del metal raspando contra la piedra llenó la sala, y los murmullos de los guerreros se hicieron más fuertes. Daniel volvió a tirar, su cuerpo gritando de dolor, y finalmente la hoja se elevó lo suficiente para librar el suelo. La sala quedó en silencio. Los guerreros lo miraban, algunos con incredulidad, otros con respeto. Daniel no pudo contenerlo por mucho tiempo. Su cuerpo cedió y la hoja se estrelló contra el suelo, provocando una descarga. Atravesó la piedra y cayó de rodillas, jadeando, con el pecho agitado. Entumecida, la guerrera dio un paso al frente, con una sonrisa oscura, pero no burlona. Lo miró con una extraña intensidad en los ojos. No lo levantaste muy lejos, pero lo levantaste. Dijo que demostraste una fuerza que muchos dudaban. Daniel luchó por ponerse de pie, su cuerpo débil, pero su corazón intacto. Ardiente se dirigió a sus guerreros, su voz resonando en el salón. El humano ha superado la primera prueba. Siguió un silencio. Entonces los guerreros golpearon sus armaduras con los puños al oír el sonido. Como un trueno, Daniel sintió las vibraciones sacudir a Bert. La guerrera no había terminado. Regresó a su lado, con la mirada fija en la suya. Ella dijo, la fuerza es solo el principio. El coraje es la segunda prueba. Señaló hacia el otro extremo del salón, donde un estrecho pasadizo se perdía entre las sombras. La oscuridad interior parecía interminable. Caminarás en la oscuridad, dijo. Te enfrentarás a lo que te espera allí sin armas, sin luz. Si regresas ileso, entonces tu coraje es verdadero. Si no, tus palabras morirán con Udil. Contempló el pasadizo negro, sintiendo como el miedo le subía por el pecho. Lo desconocido era peor que cualquier espada que pudiera ver. Las sombras parecían vivas, susurrando, tirando de su alma. Pero los guerreros permanecían en silencio, observando cada uno de sus movimientos. Y él sabía que no podía negarse. Se secó el sudor de la cara, sus piernas aún estaban débiles, pero las obligó a dar un paso, luego otro, cada sonido resonando a medida que se acercaba a la entrada del pasadizo. La guerrera habló de nuevo, con voz baja pero clara. En la oscuridad, te verás a ti mismo. Humano, solo aquellos que pueden soportar su propio miedo. Annel tragó saliva con dificultad. Con paso firme, entró en el pasadizo, y las sombras. La oscuridad lo envolvió. La luz del salón se desvaneció hasta que solo quedó la oscuridad. El sonido de los guerreros se desvaneció. El aire se tornó frío. Se sintió solo, completamente perdido. El silencio era tan profundo que le oprimía los oídos. Su respiración resonaba más fuerte que sus pasos. Su mente comenzó a susurrar miedos, dudas, recuerdos de fracaso. Intentó apartarlos, pero se hicieron más fuertes a medida que se alejaba. Creyó ver formas que se movían, ojos que brillaban tenuemente, luego susurros que se desvanecían y se convertían en voces que lo llamaban por su nombre. Burlándose de él, suplicándole, cerró los ojos, pero las voces se hicieron más fuertes, oprimiéndole el pecho. Daniel quería huir, pero su orgullo lo obligaba. Paso tras paso, el miedo lo atormentaba, su cuerpo temblaba, su mente gritaba. Sin embargo,
Algo dentro de él se negaba a ceder. Siguió caminando hacia la oscuridad. Sabía que esto no era solo una prueba de valor, sino una batalla por su alma. La oscuridad lo engulló por completo. Cada paso adelante se sentía como adentrarse en la nada. Su respiración resonaba en sus oídos. Su corazón le golpeaban las costillas. El pasadizo se retorcía y estrechaba, las paredes de piedra frías contra sus manos. Cuando extendió la mano para tantear el camino, ya no pudo ver el resplandor del salón a sus espaldas. Solo unas interminables voces negras se hacían más fuertes. Ahora susurraban su nombre. Daniel. Daniel. Algunas eran suaves como niños, otras ásperas como cuchillas golpeando la piedra. Hablaban de sus fracasos, de la sangre en sus manos, de las promesas que nunca cumplió. Intentó acallarlas, pero las palabras se le colaban en la mente, cavando profundo como Claston. Las sombras se movían y formaban figuras altas con ojos de fuego. Se acercaban silenciosamente, con las manos extendidas. Daniel retrocedió, con el pecho ardiendo de miedo. Pero entonces recordó las palabras del Señor de la Guerra en la oscuridad: «Te ves a ti mismo». Y se dio cuenta de que esas figuras no eran enemigas. Eran su propio miedo. Cobrando forma, se obligó a respirar despacio, con el cuerpo temblando, apretó los puños y avanzó de nuevo. Las sombras lo alcanzaron, pero no huyó. Las atravesó. Su mente gritaba, pero su corazón, negándose a detenerse a cada paso, latía con más fuerza que el anterior. Pero con cada paso sentía crecer una extraña fuerza. El pasaje se extendía, y finalmente divisó un tenue resplandor a lo lejos. Era tenue y débil, pero era luz. Avanzó hacia él. Sus piernas, pesadas, su cuerpo débil, pero no se detuvo al llegar al final del pasaje. Entró en él. En una pequeña cámara iluminada por una única llama azul que flotaba en el aire, parpadeaba suavemente, proyectando extrañas sombras sobre las paredes. Daniel se detuvo frente a ella, respirando con dificultad. Entonces oyó su voz. Aunque ella no estaba allí, resonó en la cámara. Humano, la llama es tu miedo. Si la tocas y te quema, no estás listo. Si la tocas y la resistes, eres digno. Daniel contempló la llama, con las manos temblando. Sabía que no era real. Y, sin embargo, era más real que cualquier cosa a la que se hubiera enfrentado. Se acercó, extendió la mano y la colocó en la llama azul que lo atravesó, quemándole la piel, con los nervios a flor de piel. Quiso retirarla, pero recordó el salón. Recordó la oscura sonrisa del Señor de la Guerra, recordó la puerta cerrada, apretó los dientes y mantuvo la mano en la llama. Las lágrimas le llenaron los ojos. Su cuerpo temblaba, pero se negó a soltarla. El dolor, poco a poco, pasó de quemar a calentar. Su mano ya no le dolía. Se sentía firme, fuerte, como si la llama misma lo hubiera acogido. La cámara se estremeció. La llama creció hasta estallar, bañándolo en chispas de luz. Luego desapareció, y el pasadizo tras él brilló tenuemente, guiándolo de regreso. Daniel avanzó tambaleándose, débil pero vivo, con el cuerpo exhausto, pero el corazón ardiendo con algo. Renovado, emergió de nuevo en la sala. Los guerreros jadearon, con los ojos muy abiertos. Habían visto hombres entrar en ese pasadizo y no regresar jamás. Y allí estaba él, quebrantado, pero en pie. La guerrera dio un paso al frente, con los ojos brillando más que antes. Su sonrisa oscura se transformó en algo distinto. Una mirada de respeto. Lo rodeó lentamente, pero no como un depredador. Esta vez, como un juez que lo examinaba con nuevos ojos, dijo: «Te enfrentaste a la oscuridad y regresaste. Te enfrentaste a ti mismo y no te quebraste. Pocos de mi pueblo lo han logrado». Daniel alzó la cabeza, apenas capaz de mantenerse en pie. Temblaba, pero su voz era firme. «No huí», resonó con un silencio. Entonces los guerreros volvieron a golpear sus armaduras.
Un trueno retumbó entre las piedras. La guerrera alzó la mano y el sonido cesó. Miró a Daniel fijamente. Su voz era más suave, no débil, sino distinta. Eres más que palabras, humano. No eres como los demás que tiemblan ante. Daniel sintió un extraño cambio en su mirada. Ya no reflejaba solo peligro, sino algo más. Algo que jamás había esperado de ella. Se acercó, tanto que pudo ver la tenue cicatriz en su mejilla, y susurró. Hablaste con insensatez, pero tu valentía es real. Por primera vez desde que la puerta se cerró, Daniel no se sintió como una presa. Sintió algo más fuerte, un extraño vínculo que se formaba entre ellos. No podía definirlo, pero lo percibió en la forma en que su mirada se detuvo en él. En cómo su voz se suavizó, en cómo el silencio entre ellos ya no se sentía como una espada, sino como un hilo que los atraía. Eris permaneció allí, débil, temblando, pero íntegra. Y la guerrera lo miró no como a un enemigo, no como a un prisionero, sino como a algo más, algo que ni siquiera ella comprendía aún. El salón quedó en silencio mientras Daniel permanecía en el centro, débil pero con la mirada fija. Los guerreros que antes lo habían visto como una presa ahora lo estudiaban con un respeto casi reverencial. Sus armaduras brillaban a la luz de las antorchas, sus sombras danzaban sobre los muros de piedra. La guerrera se acercó. Sus pasos pesados, lentos y deliberados, cada uno resonando como el latido de un tambor, se detuvieron frente a él. Su rostro permaneció inexpresivo durante un largo rato. No habló. Daniel respiró hondo, esperando su juicio. Su mano aún ardía levemente por la llama azul, pero en su interior se sentía más fuerte que nunca. Finalmente, ella alzó la mano y tocó el cerrojo de la gran puerta de hierro. El sonido del metal al girar resonó con fuerza en el salón, pero no la abrió. En cambio, se volvió hacia él cuando dijo, «Hablaste. Te ataste a mí», con voz baja y firme. Sus ojos eran penetrantes, pero ya no crueles. «No puedes irte siendo el mismo hombre que entró en este salón. Tus palabras te marcan ahora». Daniel la miró fijamente, sin saber qué decir. Tenía la garganta seca, el cuerpo temblaba, pero sus palabras lo llenaron de miedo y extrañeza. La señora de la guerra Pridi se acercó de nuevo, su sombra lo cubrió una vez más, pero ahora se sentía diferente. No como un depredador esperando para atacar, sino como una tormenta que elige dónde caer, susurró. No huiste. Enfrentaste la oscuridad. Te enfrentaste a ti mismo. Ahora perteneces a este momento. Lo aceptes o no. Los guerreros golpearon sus armaduras una vez. El sonido resonó con un estruendo ensordecedor, y el polvo se levantó del techo. Daniel sintió vibrar el suelo bajo sus pies, pero no cayó. Se mantuvo erguido, con el corazón acelerado, sus ojos fijos en los de ella. Sabía que no lo había puesto a prueba por diversión. Lo había puesto a prueba porque sus palabras lo habían arrastrado a su mundo. La señora de la guerra ladeó la cabeza. Su sonrisa era tenue, no la sonrisa oscura de antes, sino algo más profundo, algo que casi parecía humano. Dijo, entre mi gente, cuando se pronuncian palabras y se ponen a prueba. Si se soportan las dificultades, el vínculo no se puede romper. Estás ligado a mí. Daniel el salón jadeó suavemente al oír sus palabras. Los guerreros se miraron en silencio. Ninguno se atrevió a preguntar. Herdin sintió que el aire se espesaba, con el pecho oprimido. Había llegado como un extraño, un prisionero, quizá incluso un necio. Ahora era algo más, susurró, apenas audible. ¿Qué significa eso? Ella se inclinó más cerca, sin apartar la mirada de él. Significa que ya no eres solo un humano para nosotros. Eres parte de algo mayor. Por un momento, Daniel olvidó el miedo. Olvidó la puerta cerrada, olvidó el peso de las escaleras. Solo la vio a ella, la guerrera que había transformado su broma imprudente en un camino. No podía escapar,
pero también era un camino que le daba un significado inesperado. Sus ojos ardían como fuego, pero ya no amenazaban con consumirlo. Iluminaban el camino a seguir. Finalmente, ella se volvió hacia la puerta, con la mano sobre el cerrojo. Habló más alto para que todos los guerreros pudieran oírla esa noche. El humano entró como un necio con palabras imprudentes, pero resistió. Enfrentó el miedo y demostró valentía. Nuestra ley. Su vínculo está sellado. Ella golpeó la cerradura una vez y la pesada puerta se abrió con un crujido. El sonido llenó la habitación. Alenil miró la puerta abierta. Era libertad. Sin embargo, ya no se sentía como una huida. Se sentía como una elección. Detrás de esa puerta estaba el mundo que había conocido antes. Más allá del Señor de la Guerra había un mundo que no comprendía, pero que ahora lo atraía con más fuerza que la gravedad. Se volvió hacia él por última vez, sus ojos fijos en los de él. Su voz más suave solo para él. Puedes salir como un humano, pero debes saber esto, nunca volverás a ser el mismo. Tus palabras te seguirán. Tu vínculo te seguirá. Si te vas ahora, te irás marcado para siempre. Si te quedas, entonces comienza el destino. Erodananiel sintió que su corazón latía con fuerza, su respiración era irregular. Los guerreros observaban. Las antorchas silbaban. El silencio se hizo más profundo. Y en ese momento, se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. La broma que había contado se había convertido en una cadena. Y la cadena se había convertido en algo más que una prisión. Se había convertido en un puente entre dos mundos. Dio un paso al frente no por miedo, sino con determinación. Sus ojos se fijaron en la suya.